con eh, preocupación cómo se pone esta situación y yo les pido que tengan mucho cuidado de sí mismos, de sus familias, para evitar cualquier posibilidad de contagio, porque la situación es bastante seria. Bueno, lo que mejor y lo que más queremos es que toda la familia esté bien. Entonces hay que quedar en casa, salir lo menos posible. Estos son tiempos de mucho contagio. Entonces debemos cuidarnos y cuidar así de la familia también y poder eh, apoyar en nuestro país para que esta situación eh, y los momentos difíciles pasen. Entonces, es un gusto estar nuevamente reunidos, hermanos, y mi oración es que el Señor esté siempre cuidándoles, ayudándoles, fortaleciéndoles en todo, y que todos nosotros, al margen de la circunstancia, de la situación y de todo, podamos tener de Dios consuelo y paz. En este mundo de repente todo lo que pase puede provocar mucho temor, preocupación, ansiedad, estrés. Es lo natural, es lo lógico, pero en el Señor también entendemos lo que dice y creemos lo que dice su palabra, que en Cristo podemos tener paz, como el mundo no puede entenderla. Podemos ser consolados también en cualquiera que sea nuestra aflicción. Entonces, siempre estamos orando por eso y yo veo los WhatsApp también de ustedes pidiendo oración y refiriendo algunas cosas, entre ellas también su confianza en el Señor. Y qué bueno es esto, hermanos, que todos estemos confiando en nuestro Dios, en sus promesas también para con nosotros, y de esa manera estar pasando estos tiempos con tranquilidad, con confianza en nuestro Dios también. Entonces, quiero eh, nuevamente saludarles. Veo en la pantalla a nuestro hermano Fernando Ramírez, buena familia seguramente. Un abrazo, hermano, a usted y a cada uno de los hermanos, la familia Arnatey, los Morales, los Salva, eh, Lincoln con Mary ahí por el cono oeste, nuestro hermano Aurelio, Paula, la familia Castro también, los Palacios, la hermana Blanquita. Estoy extrañándoles muchísimo, hermanos, mucho en el Señor y deseando lo mejor para cada uno. Entonces, permítanme a la distancia darles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y todo mi cariño para con cada una de las familias. Que el Señor los bendiga. También reciban el saludo de mi familia. Todos en casa, también les extrañamos y deseamos que pronto pase esto para reunirnos como iglesia ahí en ese local todos juntos. Esa es la manera en que Dios ha determinado que nos reunamos. Ahora, por esta situación que pasa, no podemos hacerlo. Entonces, por este medio, yo sé que estamos en un mismo espíritu, de estar reunidos, alabando al Señor, adorándole, aunque estemos físicamente lejos los unos de los otros, pero en nuestro corazón estamos cerca en el Señor, estamos cerca también con ese deseo de glorificar su nombre, que es santo. Entonces, vamos a empezar este tiempo, hermanos, como siempre, en oración, y me acompañan, por favor. Señor, te agradecemos en este día, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por tu cuidado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias te damos, Señor, porque sabemos de que nada puede suceder en nuestras vidas, en nuestras familias, sino que tú lo permites, Padre. Y, Señor, lo que tú permitas en nuestras vidas, Señor, sabemos que todo ello ayuda para nuestro bien. Y de ello, Señor, también, aunque sean situaciones adversas o difíciles a nuestros ojos ahora, sabemos, Señor, que todo eso puede repercutir, Señor, en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, en que, Señor, cada día aprendamos a depender mucho más de ti.
Y Señor, gracias te damos en esta mañana porque podemos reunirnos con los hermanos de la iglesia Javier Prado y quizás también, Señor, con otras personas más, otros hermanos de otros lugares. Y Padre, en esta mañana queremos pedir tu dirección, tu bendición, que sea tú, Señor, abriendo el corazón de cada uno de nosotros y poniendo en él tu palabra santa. Padre, dirígenos en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener un tiempo de meditación, como les había dicho ya la semana pasada, en la carta que hemos empezado a estudiar, que es la primera epístola del apóstol Juan, su primera epístola universal, y la semana pasada estuvimos viendo los primeros 4 versículos que hablaban de la palabra de vida, y decíamos que había una mención ahí, no solamente de la encarnación del Señor Jesucristo, sino también de su divinidad, ¿no? Él es el verdadero Dios, Él es la vida eterna, Él es el verbo de vida, y veíamos ahí también de que eso fue manifestado a los hombres. Sí. Un testigo presencial fue Juan, y también los discípulos y los apóstoles, que fueron testigos presenciales, pudieron con sus sentidos físicos oírle, ¿no? Verle, tocarle, también palparle y recibir sus enseñanzas, todas las enseñanzas que él dio tocante a la divinidad, a Dios el Padre y a él mismo también. Veíamos también que toda esta revelación, todo lo que ellos pudieron contemplar y esto que fue el verbo manifestado, tenían como propósito la comunión de el hombre con Dios, Dios el Padre y Dios el Hijo, y decíamos que esto es una mención a la salvación. Dios lo que quería es dar la salvación, ¿no? Y entonces, cuando decía esto que hemos visto y oído, esos anunciamos, para que también haya una comunión, ¿no? Entre esos oyentes o los lectores o los que habían escuchado la predicación apostólica, también de Juan y de los demás apóstoles, pudiesen tener comunión con ellos. Y esto significaba, pues, primeramente, una comunión con Dios en cuanto a la salvación. Cuando una persona es salva, ¿no? Cuando los pecadores somos salvados, podemos tener comunión con Dios, la salvación, pero también una comunión entre aquellos que hemos sido justificados, ¿no? Entonces, todo esto debía traer como consecuencia un gozo pleno en la vida del creyente. Y que ese creyente que tiene ahora gozo pleno que viene de Dios pudiese vivir y andar su vida cristiana hasta el momento de nuestro encuentro con Dios en pleno gozo, a pesar de lo que sea, pero reconociendo lo que ha ocurrido ya en nuestras vidas, ¿no? Esa comunión con Dios, el Padre y el Hijo, esa salvación, el creyente pueda pues tener ese gozo, ¿no? Todo el tiempo de nuestra, como decía Pedro, de nuestra peregrinación, andar gozosos, aunque haya dinero, no haya dinero, haya enfermedad, sufrimiento, epidemia, ¿no? Pobreza, hambre, lo que sea, el creyente puede andar gozoso porque el futuro es ya seguro y el futuro es de vida eterna y lo que acá puede pasar es algo totalmente temporal, ¿no? Momentáneo, breve, pero la vida que hemos recibido del Señor es algo eterno. Entonces, ese es el motivo, pues, del gozo del creyente. Y vamos a ver en esta mañana los versículos siguientes, del 5 hasta el 10, que hablan acerca de Dios. Dios es luz, ¿no? Dios es luz. Ahora, decíamos que Juan estaba refutando a falsos maestros que en primer lugar estaban negando la existencia del Señor Jesucristo, de su humanidad. Por eso es que Juan dice, le hemos tocado, le hemos visto, ¿no? Ellos, no fue una aparición, una visión, él fue real, decíamos, ¿no? Y era incuestionable su humanidad. En esta porción, Juan va a refutar a los falsos maestros
que negaban la existencia del pecado, ¿no? Y también restaban la importancia del pecado. Y a veces esto es una situación que se ha extendido mucho. Hay mucha gente que o niega el pecado o le resta importancia al pecado, ¿no? La gente que no conoce a Dios niega el pecado de manera literal o práctica muchas veces, sintiendo que no tienen ningún problema, ¿no?, con Dios. ¿De qué podrían tener problemas con Dios? Ignoran su pecado o no le dan la importancia que tiene. Todos somos pecadores, dicen, entonces todos somos iguales. No creo que Dios haga un problema de eso. Pero en este pasaje vamos a ver que Dios es luz. Y sí, el pecado es realmente importante, ¿no? El pecado es algo real, también dice la palabra de Dios. Y eso es lo que Juan va a afirmar aquí. La realidad del pecado. Y esta realidad del pecado es una segunda prueba de la verdadera comunión con Dios. El que la persona pueda reconocer la realidad de su pecado es una segunda prueba de que la persona tiene una verdadera comunión con Dios. La primera prueba es lo que veíamos la semana pasada. La primera prueba de una verdadera comunión con Dios es y de pertenecer a Dios también, o sea, tener la salvación, ser justificados de nuestros pecados, es un correcto entendimiento de Cristo, ¿no?, de su deidad, de su humanidad y de la certeza del Evangelio, porque el Evangelio significa la muerte y la resurrección de Cristo por nuestros pecados. Un correcto entendimiento de eso, ¿no?, del Evangelio de la muerte y la resurrección de Cristo, que era Dios, ¿no?, Dios, verdaderamente Dios, pero hecho hombre también. Ese verdadero entendimiento es pues una primera prueba de la salvación. Si eso la persona no lo entiende, no lo acepta, es imposible que sea salvo. Y si la persona no reconoce, no acepta que es un pecador perdido delante de Dios, pues tampoco eso va a ser posible que esa persona pueda ser salva también, ¿no es cierto? Muy bien. Hay dos afirmaciones aquí acerca, o donde se usa la palabra nosotros, ¿no? De repente no literalmente, pero se refiere a nosotros, o a las personas. La encontramos en los versos 6, 8 y 10, y se refiere a cualquiera que afirme estar dentro de la comunión con Dios, ¿no?, pero que niega el pecado y demuestra pues también la falta de la verdadera salvación. Esto se refiere, nosotros, es a todas las personas que afirman estar dentro de la comunión con Dios, pero niegan su pecado. Todas las personas. Y hay otra afirmación de nosotros en los versos 7 y 9 de este capítulo 1, y ahí se refiere a los cristianos verdaderos. Y vamos a ver ahí también lo que ellos piensan respecto a Dios, que es luz, a lo que es el pecado también, ¿no? Cuál es la convicción que tiene el verdadero cristiano acerca del pecado y acerca de la luz y de las tinieblas también. Y en esa otra el uso que se hace de la palabra nosotros, son personas que, por el contrario, van a negar el pecado. Van a negar el pecado, no van a reconocer que su propio pecado, ¿no?, estas personas. Pero sí van a afirmar que tienen comunión con Dios. Y esta negación del pecado, por supuesto, va a ser una prueba de la falta de la verdadera salvación. Entonces, voy a leer para ustedes este capítulo 1, en la parte final, que son los versos del 5 hasta el 10, y me acompañan, por favor, hermanos, en la lectura. Dice así la palabra de Dios:
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra y su palabra no está en nosotros. Entonces, tenemos aquí dos categorías de personas, aquellos que son creyentes y aquellos que no lo son. Tenemos aquí una de las afirmaciones más importantes también de este libro. La vez pasada ya lo habíamos mencionado. Se refería a lo que dice este verso 5, el mensaje que hemos oído de él, ¿no? El mensaje que hemos oído de él, acá está un primer mensaje, y en Juan, 1 Juan 3:11, tenemos el segundo mensaje, ¿no? Este es el mensaje que hemos oído de él. Dice en 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, dos afirmaciones muy importantes en este libro. La primera, entonces, es referida a Dios, va a referirse a una característica de Dios, y la segunda, pues, es un mandamiento dado para los creyentes. Mandamiento dado, dice, desde el principio, haciendo referencia al ministerio del Señor Jesucristo de enseñanza y demanda a los que creían en Él. Entonces, en esta mañana vamos a referirnos pues a esta primera porción, ¿no? Ver que empieza aquí en el versículo 5, el mensaje que oímos de Él. Entonces, su primera referencia va a ser mencionando esta palabra que es muy interesante, que es la palabra mensaje. Habla aquí de traer un mensaje. El significado es proclamación. Cuando hablamos aquí de mensaje, está refiriéndose a una proclamación, a unas nuevas que se van a dar, ¿no? Y va a decir también algo interesante este versículo, que hemos oído, dice, este es el mensaje, ¿no? Esta es una proclamación, estas son nuevas, ¿no? Se nos ha traído un mensaje y luego dice que hemos oído. Aquí se refiere pues no al hecho de el oír físicamente, que muchas personas tienen esta capacidad de manera natural desde que han nacido, ¿no? Poder oír sonidos, oír palabras, pero aquí se refiere a una facultad de percibir con la mente y comprender y conocer. Y está refiriéndose aquí no a hechos, a palabras naturales, ¿no? Sino algo sobrenatural. Y eso lo va a complementar con otras palabras que va a decir más adelante, ¿no? Entonces, aquí hay un mensaje, una proclamación que Juan y los apóstoles han oído, ¿no? Y esto se refiere a una percepción espiritual. Es algo que no lo perciben, no lo percibe cualquier persona. Es una percepción espiritual, es una facultad recibida de Dios que permite comprender, conocer. Ahora, va a decir también que este mensaje hemos oído de Él, dice allí, ¿no? Este es el mensaje que hemos oído de Él. No se refiere acerca de Él, sino se refiere de parte de Él.
sea, este mensaje del que va a hablar aquí Juan es algo que él y los apóstoles le escucharon al Señor. Él le proclamó ese mensaje. Él les hizo entender ese mensaje, ¿no? Él les ha hecho entender este mensaje. ¿Ustedes recuerdan? En predicaciones pasadas hemos hablado acerca de que ellos estuvieron escuchando muchas enseñanzas del Señor y como que muchas de ellas no las entendían. Y concretamente estuvimos hablando hace poco, en la Semana Santa, acerca de su muerte, su resurrección, de ello, y ellos no lo habían podido entender, ¿no? No habían percibido dentro de su entendimiento espiritual esas verdades, hasta que el Señor les abrió el entendimiento y recién ellos pudieron comprender todo eso. Antes les había varias veces les había dicho acerca de su muerte y su resurrección, que estaba en las escrituras, que era necesario y todo, pero no lo entendían. Hasta que Él hace posible que lo entiendan. Entonces, aquí dice, hay un mensaje que el Señor nos ha proclamado. Este mensaje, este mensaje del que estoy hablando ahora, dice Juan, es algo que he oído de parte de Él. Bueno, no solamente Él, dice, porque está hablando en plural ahí. Hemos oído del mismo Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, le está mencionando ahí cuál es su fuente, ¿no? ¿Cuál es su fuente? Esto que él proclama, ¿de dónde viene? Viene del mismo Señor Jesucristo. Y yo quiero que me acompañen un ratito a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas 1, 11 y 12. Vamos a leer ahí. Gálatas 1, 11 y 12. Este es un escrito de Pablo. Y él dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, aquí está Pablo también hablando algo semejante, ¿no? Él está anunciando algo. Y esa palabra anunciar tiene también un significado muy importante, ahorita se lo voy a decir, ¿no? Pero dice, este mensaje que anunciamos no es su propia creación, ¿no? No es algo que a él se le ha ocurrido, sino que lo recibió por revelación. O sea, Dios lo develó, como que se corre una cortina, entonces uno puede ver claramente. Imagínense, usted está delante de una ventana, quiere mirar a través de la ventana, pero no se puede porque hay una cortina. Pero una vez que la cortina es corrida, usted puede ver claramente qué hay detrás de la ventana, esté afuera o esté adentro, ¿no? Entonces, eso es lo que Pablo dice. Yo recibí Dios, ¿no? Jesucristo mismo le reveló cuál era el contenido del Evangelio que él tenía que anunciar. Aquí Juan está diciendo lo mismo, ¿no? Que es el Señor es su fuente. Él oyó ese mensaje del Señor Jesucristo. Y luego dice, y os anunciamos, ¿no? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Ahora, esta palabra anunciar, si quieren, está por todo el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, y tiene algunas variantes en su significado, de acuerdo a la composición de esta palabra en sus idiomas originales. Entonces, muchas veces está traducido con la misma palabra anunciar, ¿no? Y es una traducción hasta cierto punto correcto, pero poder examinar un poco mejor y ver de repente un diccionario bíblico nos ayuda a entender un poquito mejor ahí. Viene de dos palabras. Una es, o la palabra completa es anángelo, y viene de dos términos. Uno es ana, que significa arriba, y ángelo, que significa anunciar. Entonces, lo que significa realmente esto es que este es un anuncio celestial.
sea, no es un anuncio cualquiera que puede venir de una persona. Nosotros continuamente estamos escuchando anuncios del presidente de la República. Entonces, a ver, ¿qué ha anunciado el presidente? ¿Qué hay en los días siguientes con respecto a esta situación que vivimos? No, lo que Juan está refiriendo aquí es que tiene un mensaje que viene, él lo ha oído del mismo Señor Jesucristo. Y eso lo anunciamos. Entonces, en esta palabra anunciar, si juntamos todo esto, por supuesto sabemos que habiendo venido del mismo Señor Jesucristo es algo que viene del cielo. Pero ya es corroborado cuando usa esta palabra, ¿no? Un anuncio, sí, pero es un mensaje celestial. Es un mensaje que viene de parte de Dios. Entonces, el mensaje de Juan y los apóstoles, lo que ellos predicaron, es un mensaje celestial. Es algo que vino de Dios, no de los hombres, ¿no? Y Dios le dio la facultad de comprenderlo. Juan y los apóstoles no hubiesen podido comprender este mensaje si el Señor no se los hubiese hecho comprender. Entonces, este es un mensaje que Dios le hace comprender para que sea proclamado, ¿no? Ahora, ¿cuál es el contenido de este mensaje? Y va a pasar a directamente a decir, ¿no? Dios es luz. Eso es el contenido de este mensaje. Dios es luz. Ahora, en el sentido natural, la luz es una emanación luminosa, ¿no es cierto? Esa es la luz, que hace que podamos discernir formas, discernir colores también, ¿no? Por medio de nuestros ojos. O sea, la luz va a exigir un órgano para poder percibirla. La luz va a tener ese beneficio de iluminar para poder ver formas y colores, pero va a exigir un órgano para poder recibirla, para poder beneficiarse de esa iluminación, ¿no es cierto? Cuando no hay ojos o cuando los ojos no pueden ver, hay algún problema con la visión, la luz no tiene utilidad, ¿no es cierto? Te puede ir a la casa de un ciego y en la noche ellos no prenden la luz, ¿no? En ningún momento realmente, porque no tienen necesidad de la luz, porque sus ojos están ciegos, no sirven sus ojos. Les puede dar mucha luz, pero ellos no perciben nada, ¿no? Por su ceguera. Entonces la luz está ahí iluminándolo todo, pero ellos no se benefician de la luz. Ahora, el hombre en su condición natural, dice la Escritura, es incapaz de percibir la luz espiritual. O sea, la revelación de Dios, el hombre natural, no la puede percibir, ¿no? Porque carece de la capacidad de discernir lo espiritual. Y si vamos a 1 Corintios 2:14, podemos leer ahí lo que Pablo escribía acerca de esto. 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Vamos a leer ahí. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, ¿no? Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Las cosas espirituales no las puede percibir. ¿Por qué? Estas cosas espirituales se hicieron de manera espiritual también. O sea, por medio de la acción de Dios, del Espíritu de Dios en la vida del hombre. Ahora bien, la luz no solamente tiene el sentido natural, como ahora estamos viendo, ¿no? Sino también tiene un sentido espiritual. En su sentido espiritual vamos a poder hablar de ella, por ejemplo, en cuanto a lo intelectual, ¿no? Es la percepción de la verdad bíblica, ¿no? La luz nos permite percibir la verdad bíblica. Por el contrario, las tinieblas es referida pues al error y la falsedad.
Entonces la luz, cuando hablamos de la luz, es esa comprensión de la verdad bíblica. Y las tinieblas es todo lo contrario. Vamos a encontrar aquí en este libro de Juan, como hablamos la semana pasada, cosas que se contraponen, cosas que son opuestas. La luz y las tinieblas, por ejemplo, ¿no? Y aquí, si la tiniebla, ¿qué es? Se refiere al error, se refiere a la falsedad, ¿no? Ahora, en el sentido moral, también esta palabra luz tiene un sentido moral, y en el sentido moral, la luz se refiere a la santidad o la pureza, y las tinieblas se van a referir al pecado, a la desviación. Entonces, también totalmente opuesto, ¿no? Por un lado, santidad y pureza, por otro lado, pecado y la desviación, la depravación también, ¿no? Esas son las tinieblas. Ahora, los falsos maestros, los herejes de ese tiempo de Juan, afirmaban que ellos eran iluminados de una verdad especial. Y también ellos decían, ¿no?, que andaban en la luz, ¿no? Ellos tenían una iluminación especial de parte de Dios y estaban andando pues siempre en la luz. Eso era lo que ellos manifestaban y era lo que ellos afirmaban. Ahora, Juan va a decirle por el contrario de ellos que no tienen ninguna iluminación, no hay ninguna iluminación de parte de Dios en la vida de ellos, de tal manera que no son capaces ni siquiera de reconocer su propio pecado. Ellos no son capaces de reconocer su propia condición de pecadores, ¿no? No reconocen su propio pecado. Ellos afirman ahí que han tenido una iluminación especial y que andan en la luz. Y Juan dice, eso es mentira. Ustedes no tienen ninguna iluminación, ni siquiera pueden ver su propio pecado. Eso es lo que Juan le dice, ¿no? Ahora, en el contexto de esta afirmación que hace Juan en este capítulo 1, esta palabra luz va a describir la naturaleza de Dios. Podemos encontrar la palabra luz refiriéndose a Dios en varias ocasiones en el Nuevo Testamento y van a tener diferentes significados de acuerdo al contexto, pero aquí se refiere a la naturaleza de Dios, que Dios es santo y puro, ¿no? Que en Dios no hay absolutamente nada de pecado, ¿no? En Dios, dice ahí la afirmación, ¿no? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. En Dios es santo, es puro. Esta es una afirmación de Juan, y luego encontramos una negación. No hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas. Nada malo en Dios, no hay nada malo, no hay nada pecaminoso en Dios, no hay ignorancia en Dios, no hay error, no hay falta de veracidad, nada de pecado. Dios no cambia, Dios tiene perfección absoluta. Dios teniendo perfección absoluta, ¿qué podría cambiar? ¿Qué podría cambiar? Nada, porque tiene perfección absoluta. Entonces, aquí hay una afirmación muy fuerte de parte de Juan para contrarrestar las enseñanzas de esos falsos maestros. Dios es luz, esa es su naturaleza, ¿no? Y en esa naturaleza de pureza, de santidad, no hay nada malo, nada de pecaminoso, nada de error. Él es la perfección absoluta, ¿no? Ese es, va a empezar Juan con esta, diciendo esta verdad. Ahora, ¿de dónde viene esta verdad? Del cielo. ¿Cuál es la fuente de Juan? Cristo mismo. Él le dio esa revelación de verdad a los apóstoles, como a este apóstol Juan, ¿no es cierto? Ese fue ese mensaje, ¿no es cierto? Ese mensaje que viene de lo alto.
Entonces, ahora él va a hablar aquí en el versículo 6. Dice, si decimos, aquí vemos implícito, ¿no? Ese pronombre nosotros. Y se va a referir aquí, Juan, a todos los hombres, cualquier hombre que sea, todos los hombres. Si decimos que tenemos comunión con Él, cualquier persona que puede decir que tiene comunión con Él, ¿no? O sea que cualquier persona que profese, ¿no? Que diga que tiene comunión con Dios, o sea, está profesando, y hablamos de esa comunión, el significado que tenía era la salvación. No, yo sí tengo, yo voy al cielo cuando muera, estoy bien con Dios, ¿no? Y de cualquiera que fuera la fuente donde él dice eso, ¿no? Cualquiera, ¿no? Dice que tiene comunión con él, profesa eh, esa, eh, esa afirmación que involucra tener la vida eterna, ¿no? Pero, dice a continuación, si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, ¿no? Entonces, andar en tinieblas es totalmente diferente de andar en la luz, ¿no? Está hablando ahí de tinieblas, es oscuridad. Ahora, eh, cuando está usando aquí la palabra andamos, ¿no? Andamos, se refiere a las acciones de esa persona que cualquiera que fuere, ¿no? Que está eh, profesando, ¿no? De tener comunión con Dios. Entonces, se está refiriendo a sus acciones, sean visibles, lo que toda persona puede percibir, cualquiera que le conoce y le ve, ¿no? Puede notar esas acciones, o sean cosas que puedan hacer cuando nadie lo ve, en la intimidad de repente, en un lugar donde nadie más pueda ver, ¿no? Entonces, eh, habla también de dónde se dirige, ¿no? Está hablando, eh, está usando esta palabra, eh, andamos, andamos. Cuando se habla de andar, perdón, ¿qué cosa entendemos? Una persona que está en marcha, ¿no? Está caminando, se está dirigiendo a alguna parte. Ahora, la característica de este andar es en tinieblas, donde se dirige su conducta, se está refiriendo a su estilo de vida, ¿no? La conducta de esta persona es en tinieblas, y va a tener puede referirse a tinieblas morales o espirituales, como hablábamos en antes, ¿no? ¿Cuál es la característica de esto? Una vida de pecado. O sea, sus acciones, sean públicas o privadas, son acciones pecaminosas. Y esta es una característica del ser humano natural, de la depravación, de la que habla la Biblia, ¿no? Que es lo que ha recibido toda persona al nacer por causa del pecado, de la entrada del pecado de Adán y Eva. Entonces, eh, este andar en tinieblas tiene esa relación, ¿no? Con tinieblas morales y espirituales, una vida de un andar en pecado, ¿no? Este andar, ¿a dónde lo lleva? Definitivamente que no lo lleva eh, a la vida eterna, no lo lleva a la vida eterna. Es un estilo de vida que va a manifestar una realidad en él. Y dice este verso, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Mentimos y no practicamos la verdad. En primer lugar, este andar en tinieblas es una demostración de que no son salvos. El andar en tinieblas, y este andar se va a referir a una práctica de pecado. Entonces, este andar es una demostración palpable de que no es salvo, o sea, no hay comunión con Dios. Y voy a referirme nuevamente
a lo que afirmamos la semana pasada, lo que dicen esos primeros 4 versículos, esa comunión con el Padre y con el Hijo se refiere a la salvación que tiene el pecador, a la salvación por haber creído en Cristo, ¿no? Esto os anunciamos para que tengamos comunión, y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La salvación. Esta vida, ¿sí? Este andar en tinieblas es una demostración de que no hay comunión con Dios, con el Padre y con el Hijo, no hay salvación. ¿Por qué? Esta persona no está haciendo de manera habitual la práctica de la verdad. La verdad de Dios, la enseñanza y la palabra de Dios no es algo habitual en su vida. No practica esto. Es lo que dice el versículo. Dice, no practicamos la verdad. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esa persona, ese andar, es una manifestación para sí mismo, para los que lo ven, y definitivamente para Dios, ¿no? Aunque Dios no necesita de eso, Dios sabe quiénes son sus hijos, ¿no? Pero es una manifestación de que esta persona no es salva, no tiene comunión con Dios, anda en tinieblas. Y andar en tinieblas es totalmente diferente de practicar la verdad. No practica la verdad. Y él sabe que no practica la verdad, ¿no? Entonces, cuando dice que tiene comunión con Dios, miente, está mintiendo, porque sabe perfectamente qué es lo que hace, qué es lo que practica, que no tiene nada que ver con practicar la verdad, con tener una vida haciendo, ¿no?, en público y en privado lo que enseña la palabra de Dios, ¿no?, lo que Dios ha mandado, Cristo enseñó. Entonces, es un testimonio para él mismo, pero no lo reconoce y él miente. Y dice que tiene comunión con Dios, lo cual no es la verdad, ¿no? Y el verso 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, aquí encontramos nuevamente implícito ahí ese pronombre nosotros. Entonces, este pronombre nosotros ahí sí se refiere a una persona, un cristiano, un verdadero cristiano. Dice, si andamos en luz como Él está en luz. Ahora, aquí encontramos nuevamente esta palabra andar, ¿no? Andar. Ese, como veíamos en la vez anterior, ese caminar, ¿no?, esa manera de vivir, de actuar, la conducta de la persona, ¿no? Ya aquí es diferente al verso anterior, que dice que andar en tinieblas. Acá dice, pero si andamos en luz. ¿Cuál es la característica de este andar? Pues encontramos ahí un caminar en la verdad, ¿no? Un caminar en la verdad, en lo que enseña la palabra de Dios. Ese es un andar en la luz. Es un andar que tiene mucho que ver con la naturaleza de Dios. Es un andar que se identifica, este andar, con lo que es la naturaleza de Dios. Hemos visto ahí en el verso 5, el primer verso que leímos, Dios es luz, y se refería a la naturaleza. Una naturaleza que nada tiene que ver con lo malo, con el pecado, con el error, con la falsedad, ¿no es cierto? Entonces, este es un andar que va de acuerdo, porque ahí lo menciona, si andamos en luz como Él está en la luz. Dios, todo está dentro de su naturaleza, todo lo que Él hace. Él está en luz. Si andamos en luz, ¿no?, y andamos identificados en lo que es Dios, pureza y santidad, y andamos de esa manera, ¿no?, dice, tenemos comunión
uno con otros. Nuestra, tenemos comunión entre los creyentes. Si andamos en luz, como Él está en luz. Entonces, es una prueba, esto, de nuestra salvación, de nuestra comunión con Dios. Ahora, no, esto no se trata sencillamente de una persona que imita el andar cristiano, una persona que tiene un comportamiento aceptable, ¿no? Sino que más es una identificación, el andar diario del cristiano, realmente lo que significa es una identificación con la esencia de lo que es Dios, la luz, la pureza, la santidad, ¿no? Es la identidad misma del creyente. ¿Por qué anda en la luz el creyente? Porque en él también está morando esa luz de Dios. Miren, vamos a ver en el capítulo siguiente, el verso 6. O sea, 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, el Señor demanda un andar. ¿Como quién? ¿A qué se refiere? Al Señor Jesucristo, ¿no? Andar como Él anduvo. ¿Cómo es posible ese andar? Cuando tenemos comunión con Dios. Cuando tenemos la salvación podemos andar. No porque nos esforcemos en imitarle, ¿no? Como hacían los fariseos, sino porque fluye de lo que ahora es esa persona. Tiene la salvación, ¿no? Tiene, su identidad es otra. No es lo que hace, sino lo que es el creyente. Y el creyente va a andar en la luz, ¿no? Entonces, esta es una afirmación importante. Tenemos también, dice esta porción, comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. Ahora, tenemos comunión con los otros creyentes y definitivamente antes de esa comunión tenemos comunión con Dios. Es imposible, hermanos, tener una comunión entre creyentes, ¿no? Si no hay una comunión con Dios, ¿no? Tenemos nosotros comunión entre nosotros porque previamente ya hemos tenido una comunión con Dios, Dios nos ha salvado, entonces es posible tener la comunión con Dios. Ahora, no siempre se da esa comunión con los demás, en cuanto a las relaciones me refiero, ¿no? Porque de hecho ya hay una comunión porque estamos en la familia de Dios, somos hijos de Dios, ¿no? Hay, por supuesto, la realidad del pecado, como mencionamos al principio. Hay la realidad del pecado en todo el género humano, todos somos pecadores, pero también hay la realidad del pecado en la vida de los creyentes. Y tenemos que reconocer estas dos cosas, ¿no? Somos pecadores, hemos pecado, estamos pecando, ¿no? Haciendo cosas que no están bien, o teniendo malos pensamientos. Y vamos a hablar un poquito más de esto en unos momentos más. Dice luego, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero estamos confrontados cada día con tentaciones diversas. Juan va a hablar ahí de esos enemigos que enfrentamos cada día, nuestra propia carne, el mundo y también el diablo, de manera cotidiana. Cada día somos tentados de muchas formas, ¿no? Puede ser en nuestro mismo hogar, a veces de repente, o en la calle o en el trabajo, de diversas maneras, o con lo atractivo que es este mundo, o con nuestra naturaleza caída, o por medio de Satanás, de muchas formas, muy sutiles muchas de ellas, ¿no? Entonces, somos confrontados con esto todo el tiempo. Y aquí está hablando Juan, no de la justificación eterna, de la salvación, ¿no? Está hablando más bien de la santificación presente y necesaria en la vida de los creyentes. Porque
Cuando hablamos de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, hablamos de la salvación. Dios ha hecho una obra en nosotros que es la justificación, la salvación, nos ha dado la vida eterna. Esto ocurrió una vez y ya para la eternidad, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios nos salvó con un solo sacrificio, hizo perfecto para siempre, ¿no? A los creyentes, a los santificados. Aquí está hablando, dice la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces aquí está hablando de la santificación presente, está hablando del día a día, ¿no? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, está hablando, no dice nos limpió, ¿no es cierto? Como que la salvación que recibimos una vez para siempre, que dice, nos limpia de todo pecado. Entonces, el creyente que anda en la luz y está gozando de plena comunión con Dios, tiene como privilegio la limpieza continua del pecado. Es el privilegio que tiene el creyente. Yo quiero que veamos dos versículos. El primero es Juan 13:10. El Evangelio de Juan, capítulo 13, y el versículo 10. Está el Señor ahí en el aposento alto el día que instituyó la Santa Cena, la última cena antes de ser entregado para ser muerto y luego resucitar. Y en el verso 10 dice, el capítulo 13, cuando está lavándole los pies a los discípulos, y Pedro dice, Señor, ¿a mí cómo me vas a lavar los pies? No, te vas a humillar. Él le dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, ¿no? Aunque no todos, se estaba refiriendo ahí a Judas, pero está hablando también de la necesidad de lavarse los pies. Eso es lo que dice ese versículo. Y el otro versículo es Primera de Juan 1:9, ¿no? El versículo un poquito más adelante, de donde estamos viendo, ¿no? De esta porción. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. ¿El creyente ha recibido el perdón de todos sus pecados? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿no es cierto? Cuando el Señor nos ha dado la salvación, significa que todos los pecados fueron perdonados. Y eso es lo que dice este versículo también. Pero está hablando además de otra necesidad que tiene el creyente, que es la limpieza, ¿no? La limpieza. Dice acá, nos limpia de toda maldad, pero primero es el perdón de pecados. El creyente en la salvación recibió el perdón de todos sus pecados, pero esto ha sido a través de la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo también, el creyente que anda en la luz, en plena comunión con el Señor, también tiene ese privilegio de recibir la limpieza, ¿no? De sus pecados, en lo que faltemos al Señor. Hoy día hemos pecado de alguna forma, o mañana lo haremos. Y esto daña nuestra comunión con Dios. Entonces, aquí Juan afirma, ¿no? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la sangre de Cristo es el medio de purificación y limpieza de los que ya hemos sido justificados. Y estamos en comunión con Dios. Entonces, tenemos ahí el perdón de todos nuestros pecados, pero en nuestro andar diario también hay pecados que afectarían y que afectan, de hecho, la comunión con Dios, ¿no? El pecado que haga el creyente afecta su comunión con Dios.
Entonces, eso también necesita solución. ¿Y dónde está la solución? ¿No? En la limpieza que tenemos por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, este es el medio de purificación, de limpieza de los creyentes, de los que ya han sido justificados, para cuando haya una pérdida de la comunión con Dios por causa del pecado, esta pues puede ser restablecida cuando es limpiado, es purificado, ¿no? Entonces, eso es lo que dice esta porción, ¿no? Se puede restablecer esa comunión con Dios, ¿no?, para los creyentes. ¿Cuál es la característica del creyente? Anda en la luz, ¿no? Anda en comunión con Dios. Cuando falla, él va a procurar, va a ir al Señor para que la comunión sea restablecida, para que sea limpiada su vida del pecado que ha afectado la comunión que tiene con Dios, ¿no? Entonces, llegamos al verso 8, el versículo 8, nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Los falsos maestros, dice Juan, están en tinieblas, andan en tinieblas, están en oscuridad, no perciben la luz del Señor y negaban la existencia de una naturaleza pecaminosa en su vida. Ellos decían: tenemos la iluminación del Señor. Ellos podían manejar ahí algunas cosas en cuanto a Dios y a su palabra, pero no tenían un entendimiento real de la palabra de Dios, de tal manera que ellos negaban la existencia de una naturaleza pecaminosa en su vida. Pablo afirma eso muy claramente, ¿no? He hallado, ¿no?, el pecado que mora en mí, la carne. Pero estas personas no niegan una naturaleza pecaminosa en su vida, tampoco tienen, ellos están absolutamente en esa naturaleza pecaminosa solamente. Ellos no tienen la naturaleza divina. Ellos están negando el pecado en sus vidas. Entonces, estas personas están así. Es necesario que una persona reconozca que es pecador para llegar a ser salvo. Es necesario que una persona reconozca que está en pecado, que está muerto espiritualmente, lejos de Dios, que necesita la acción de Dios, solamente de Él y exclusivamente de Dios, para poder tener la salvación. Pero si la persona no reconoce su condición de pecador delante de Dios, pues él no necesita un Salvador. Él ha recibido una iluminación y ya él es salvo. Nunca ha reconocido su pecado. Entonces, no tiene la salvación, ni la puede tener tampoco, porque es necesario reconocer pues el pecado, ¿no? Reconocer que es pecador para poder llegar a ser falso. Entonces, a ser salvo. Los falsos maestros desconocían su propio pecado. Los falsos maestros afirmaban falsamente su comunión con Dios. Y los falsos maestros, dice este versículo, se engañaban a sí mismos. Ellos se engañaban a sí mismos y engañaban a los demás diciendo que sí tenían comunión con Dios, que sí ellos tenían una iluminación especial. Entonces, realmente estaban en una condición muy lamentable, ¿no? Negar su propio pecado, lo desconocían. Y de esa manera, pues, se estaban negando toda oportunidad de la salvación, porque no sentían la necesidad de recurrir al Salvador. Porque negando también estos falsos maestros la realidad de la humanidad de Cristo, estaban negando el Evangelio. Cristo vino y murió por sus pecados. Entonces, estaban en una condición lamentable, no reconociendo su pecado, ni reconociendo al Salvador, a Dios que se hizo hombre,
para sufrir de manera sustitutoria por el pecado del pecador. Que no reconoce el pecado no necesita un sustituto, no necesita un salvador. Él ha recibido una iluminación especial y por eso ya está en plena comunión con Dios. Entonces, se engaña a sí mismo y engaña a los demás. Engañaba a las demás personas, haciéndoles creer que él está en una condición muy especial con Dios, una iluminación muy especial. Y trata de que los demás pues le sigan en esa manera de pensar. Se engaña a sí mismo y también pues a los demás. Llegamos al verso 9, versículo 9, que dice, si confesamos, ¿no? Si confesamos. Ahora, esto va a involucrar una confesión continua. ¿Por qué una confesión continua? Por la continuidad también del pecado. El pecado que no es que en nuestra vida cristiana, desde hace 2 años, por ejemplo, pues a los 5 meses cometimos un pecado, entonces lo confesamos y de ahí ya no hemos vuelto a cometer pecados. No. Sabemos, reconocemos los creyentes que pecamos. El mismo Pablo en la enseñanza de Romanos 7 le habla, ¿no? Lo que quiere hacer no lo hace y lo que no quiere hacer, eso hace. Y hay aquí un poder para tener victoria sobre el pecado. Pero aún así, debido a la naturaleza pecaminosa, pues en otras oportunidades hay también una contaminación con el pecado, hacer algo malo. En una ocasión, Pablo tuvo que confrontar a Pedro por un pecado de simulación, de hipocresía. Pero ¿cómo? El gran apóstol Pedro, así es, ¿no? Y todos los creyentes, de una u otra forma, vamos a caer, a tropezar de repente y a cometer pecado. Entonces, necesitamos, cuando eso ocurre, la confesión. Y no es una única vez como en la salvación, ¿no? Confiamos en Cristo, depositamos nuestra fe en Él. Creemos que Él es el que nos puede salvar, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él murió y resucitó, entonces Él es el único. Y ninguna otra salvación. Eso es una vez. Pero la contaminación del pecado, cuando leímos ese capítulo 13 de Juan, verso 10, ¿no? Ustedes ya están limpios todos, no necesitan bañarse. Ya hay una limpieza total, pero los pies se ensucian. Está refiriéndose aquí el Señor ahí, que va a representar esos pies, el andar del cristiano. El andar del cristiano en este mundo va a hacer que sus pies se ensucien, ¿no? ¿Y qué necesita? No vamos a hacer nosotros buenas obras para limpiar la suciedad de los pies. Porque el que limpió a Pedro y a los apóstoles de sus pies fue el Señor. Y él estaba enseñando la confesión, o sea, ir al Señor para confesar el pecado, para recibir la limpieza, la purificación, ¿no?, del pecado y continuar la comunión con el Señor, ¿no? Eso es lo que enseñaba, pues. Entonces, la confesión continua del pecado. ¿Qué es la confesión? Decir lo mismo que dice Dios acerca del pecado. Estar de acuerdo con Dios acerca del pecado. Si el pecado es algo malo, el pecado es malo, lo he estado haciendo, ¿no? He estado de repente sintiendo envidia, o he estado siendo soberbio en mi vida, y he estado de repente, por eso teniendo problemas con mis hermanos en la fe. De repente he estado mintiendo, o sosteniendo una mentira en cuanto a algo, porque si no era ponerme en evidencia contra los demás de que no soy lo perfecto que manifiesto ser. Necesito confesar eso. Porque mientras esté en eso, mi comunión con Dios no existe. Está, se ha dañado, está afectada. Necesito confesar. Soy un hijo de Dios, pero no estoy en comunión con Dios. Entonces necesito decir lo mismo que Dios. Esa mentira, el orgullo, ¿no?, la envidia, el egoísmo. Es un pecado. Dios dice que es un pecado, ¿no?
pecado muy, muy grave. Todos los pecados son graves. Hermanos, no hay ni un pecado que no sea grave. Todos son graves. Y todos afectan nuestra comunión con Dios. Todos los pecados tenemos que confesarlos. O sea, tenemos que decir lo mismo que Dios. No podemos decir, en cuanto a que de repente yo sea una persona que se enoje rápidamente y ofenda a los demás, ¿no? Y los trate feo. Yo soy así y sigo para adelante con mi vida así. No, eso no. Tengo que decir lo mismo que Dios. Eso es un pecado. Eso es reconocerlo. Para que de Dios venga la limpieza. Yo no puedo limpiar mis propios pecados. Yo no puedo conseguir el perdón de mis propios pecados por mí mismo para ser salvo. Y siendo salvo, tampoco puedo yo lavar un solo de mis pecados. La sangre de Cristo. Cuando yo, humildemente, reconociendo y diciendo lo mismo que Dios, sí, Señor, es un pecado terrible contra ti, te he faltado, Señor. Entonces ahí viene la limpieza. Ahí el Señor hace una obra sobrenatural. No puede ser hecho eso de manera natural. Yo debo confesar para que venga la limpieza. Muy bien. Entonces, el creyente confiesa y Dios está ofreciendo, según este versículo, la limpieza continua, ¿no? Los creyentes sinceros, entonces, tenemos que reconocer que necesitamos la limpieza de Dios, ¿no? En primer lugar, necesitamos el perdón y luego de manera continua necesitamos la limpieza de Dios en nuestra vida porque nuestros pies espirituales siempre se están ensuciando. Siempre están ensuciando del pecado. Necesitamos ir a Dios. Ahora, el reconocer esto, hermanos, el tener esto muy claro, nos ayuda a una evaluación constante, permanente, para ver si hay algo que no estamos viendo claramente, que de repente se ha instaurado en nuestra vida como que bueno, es algo inocuo que no pasa nada. Necesitamos estar examinando. Estoy andando en la luz, cada paso que estoy dando, o hay algo que sacar, y no debo ponerme testarudo, diciendo, bueno, yo soy así siempre, de familia. El pecado hay que llamarlo por su nombre. Pecado, pecado. Y confesar significa eso, ¿no? Decir lo mismo que Dios le dice, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Entonces yo tengo que estar viendo la palabra de Dios continuamente, confrontándome. Uy, acá esto sí como dice el dicho, al que le caiga el guante, que se lo chante. Esto, acá está mi guante. Y acá tengo más guante que manos. Muchas veces, ¿no? Más guante que manos. Entonces hay que ir, sí, Señor, humildemente, Señor, perdóname, Señor, este pecado. Es pecado. Es maldad delante de ti, Señor. Límpiame, por favor. No quiero, Señor, que nada interrumpa mi comunión contigo. Y cuando yo llegue a ti en oración, Señor, nada estorbe mi oración. Entonces, a veces ahí vemos, por ejemplo, la enseñanza de Pablo, ¿no? No, peleado con la esposa, estorban las oraciones. Hay que arreglar eso también. Muy bien. Verso 10. Vamos al verso 10 para terminar ya esta porción. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué cosa ha dicho Dios en su palabra? Todos los hombres son pecadores. Todos son pecadores. Pablo dice también, todos los creyentes pecan continuamente. Nuestra propia experiencia dice eso. Entonces, si decimos que no hemos pecado, ya hemos visto ya, ¿no? Nos engañamos, no andamos en la verdad. Y acá dice, si decimos que no tenemos pecado, ahora estas son afirmaciones de alguien que no es creyente. El no creyente puede afirmar estas cosas, ¿no? Que anda en tinieblas y dice que tiene comunión con Dios, que no, en el verso 8, que no tiene pecado, y acá que no ha pecado, no he pecado, ¿no? Pues va como empeorando su situación. Lo que dice,
no solamente está andando en tinieblas, o sea, no practica la verdad, no solamente se engaña a sí mismo, ahora dice que Dios es mentiroso. La persona que dice que no tiene pecado, le está diciendo a Dios mentiroso. Dios está afirmando que el hombre es pecador para que el hombre vaya adelante de Dios y pida, ¿no? Reconociendo su condición de pecador, pueda pedir del Señor perdón, ¿no? De pecado. Va a decir, Señor, sé que soy pecador. Cristo murió por el pecado, Señor, perdón. Sálvame, Señor. Yo sé que soy un pecador, que estoy yendo a la condenación, ¿no? Lo que dice que no ha pecado, no tiene ninguna necesidad en absoluto. No reconoce nada. Le hace a Dios mentiroso. Porque Dios ha afirmado que todo hombre es pecador, ¿no? Entonces, le hace a Dios mentiroso. Dice todo lo contrario de lo que manifiesta la palabra de Dios. Este hombre, esta persona, está negando la palabra de Dios. La palabra de Dios no está en esa persona. No tiene la salvación de ninguna forma. Entonces, estos falsos maestros, pues, eran religiosos, totalmente lejos de la palabra de Dios, de experimentar una verdadera comunión con Dios. No tenían la salvación y las afirmaciones que hacían realmente los alejaban de una manera absoluta de Dios. Su vida no era una vida realmente en la luz, era una vida en las tinieblas. Y estaban ellos absolutamente en tinieblas, no podían ser capaces de reconocer su propio pecado. Esa era la realidad de estas personas, ¿no? Entonces, el pecado es una realidad. El pecado es una realidad, ¿no? Dios manifiesta esto. Y Él es santo. Dios es santo. Él es puro. Él es la luz. Y es imposible que una persona pueda andar en la luz y estar en la luz, tener la naturaleza de Dios, si no hay un reconocimiento del pecado para poder tener la necesidad de la salvación. Entonces, hace falta reconocer el pecado. Y teniendo ya ese perdón de pecado, porque lo hemos reconocido, y hemos reconocido a Cristo en su humanidad, en su obra redentora, hemos creído el Evangelio, y ya tenemos comunión con Dios, tenemos que reconocer también que el pecado es algo que continuamente viene a nuestra vida. Somos tentados y quedamos en pecado, pero Dios ha hecho una provisión, ¿no? La sangre de Cristo nos limpia de pecado. Necesitamos estar reconociendo continuamente el pecado, confesarlo, para que del Señor venga limpieza, purificación y una continua comunión con Dios. Que la comunión con Dios que por el momento pueda perderse, el Señor la restablezca. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos. Entonces, aquí hay algo importante que yo quiero que veamos y que pensemos en ello también, hermanos, que es el pecado. El pecado, pero es algo que esté lejos de nosotros, sino muy cerca también. Y hay algunas cosas que tenemos que ver de acuerdo a lo que hemos leído en esta porción. En primer lugar, el creyente no debe estar andando en tinieblas. O sea, su andar no puede ser pecaminoso, andar haciendo cosas malas, hablando de una manera práctica, ¿no? El andar sí, significa algo que se hace de manera práctica, continua en su vida. No es así. El pecado en la vida del creyente es algo circunstancial en algunos momentos, no como una práctica. Siempre hace eso esa persona. No, eso no es así. Más bien hay que practicar la verdad. ¿Qué significa practicar la verdad? Pues veíamos antes en 2.6, andar como Él anduvo, como Cristo. O sea, poner en la práctica la verdad que aprendemos en la palabra de Dios. ¿Cómo hemos aprendido a Cristo? ¿Cómo le hemos aprendido a Cristo? ¿Cómo vivía Él? ¿Cómo anduvo Él mientras estaba en este mundo? Así debemos andar. Y ha dejado pues el Señor toda su palabra para que podamos aprender a andar en la luz, ¿no? Andar en la luz. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora,
Debemos confesar nuestros pecados, hermanos. O sea, debemos reconocer los pecados, usted y yo, cada uno de nosotros. Esto nos debe llevar a continuamente, ¿no? Continuamente, estar de manera continua, profundamente, examinando nuestras vidas, usted y yo, nuestras vidas. Es decir, cuando tengamos un tiempo de meditación con la palabra de Dios y leemos ahí la Biblia, preguntarnos, ¿no?, cuál es mi condición delante de Dios. Las cosas con las que el Señor confronta, ¿no?, y en su palabra, yo estoy cayendo en esto. Estoy fallando en esto al Señor. Él manda esto, lo estoy haciendo. Esto que dice que no debo hacer, no lo estoy haciendo y estoy bien entonces, o de repente lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, continuamente examinarnos a nosotros mismos. Ahora, el Señor dice, aquí en esta porción, que Él es la luz, Dios es luz. Ahora, en su palabra también encontramos que Cristo mismo enseñó, vosotros sois la luz del mundo. Usted y yo somos la luz del mundo. Ahora, eso no significa que de nosotros sale esa luz, sino que reflejamos la luz de Dios. La naturaleza de Dios es esa, la luz, la santidad, la pureza. Cuando somos sus hijos, pues también nosotros somos ya familia de Dios y debemos reflejar esa luz. No es una luz propia, que nosotros originemos la luz, es la luz de Dios que está en nuestra vida. Entonces, dice que nosotros somos la luz del mundo. Entonces podemos preguntarnos, ¿estamos reflejando esa luz? ¿Estamos reflejando esa luz? Ahora, hermanos, es interesante cuando recordamos esa afirmación, lo que dice Dios, ¿no? Cristo en el Sermón del Monte. Una luz no es para ponerla debajo de la cama o esconderla o ponerla y taparla con alguna vasija. Es para que alumbre. ¿A qué nos lleva esto? Que, hermanos, nosotros debemos mostrar nuestra luz a las personas. No es para que nosotros seamos una luz en nuestro hogar solamente. Entonces todos en la casa somos creyentes y todos estamos brillando, muy bonito. No, los pecadores necesitan ver la luz, necesitan escuchar el Evangelio. Entonces, nosotros, ese andar en la luz va a involucrar eso también. Dar un testimonio a otros de la luz de Cristo en nuestras vidas, de estar apartados para Dios, apartados del pecado, tratando de dar un testimonio de vida a ellos para mostrarles, ¿no?, que la vida con Cristo es buena, es algo maravilloso, pero también hablarles de la fuente de la luz, que es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo. Entonces, esa responsabilidad tenemos, hermanos. Una última cosa antes de terminar. Estamos viviendo este tiempo difícil de la pandemia, del COVID-19, ¿no? Y bueno, algunos son medio necios y no le dan mucha importancia y salen y no pasa nada, dicen. Pero cuando la persona llega a tener un correcto entendimiento de lo peligroso que es esto, si bien es cierto, algunos pues pueden superar esta situación, pero para muchísimos el ser contaminado significa la muerte. Y en otros pasamos por momentos muy difíciles, muy duros. Entonces, la persona que es consciente de la gravedad de lo que puede significar para él, o que de repente puede contaminar a un ser querido y de repente hasta puede morir, ¿cuál es su idea en cuanto a este virus del COVID-19 y a la posibilidad de infectarse? ¿No? Si le dicen, o si va a va a pasar por un medio donde está la contaminación, o sabe, mira ahí, ¿qué hace? Evita eso, ¿no es cierto? Lo evita. Y si es inevitable esto,
se protege, ¿no? Los médicos, la gente que está trabajando ahí en los hospitales, trata de protegerse de la mejor manera posible porque sabe que ese virus es terrible, terrible, ¿no? Nadie deliberadamente, ¿no? Iría a contaminarse. Yo estoy viendo unos videos, seguramente ustedes también, de gente que va y escupe o tose en los alimentos, en los supermercados. He visto un video donde la gente hace lo mismo en un ascensor, ¿no? Hace escupe, tose ahí en los botones y luego se pone atrás y llega a un piso y suben personas y tocan esos botones. Terrible, ¿no? Pero, hermanos, ¿quién a propósito se infectaría del pecado, del COVID-19? Nadie, nadie. No, no, mucho cuidado con eso. Hay que evitarlo eso. Debería desaparecer eso. No lo quiero en mi cuerpo. Me baño, me desinfecto todo. ¿No es cierto? Hermanos, los creyentes debemos tener también convicciones muy fuertes acerca del pecado, de lo grave que es el pecado, de lo que afecta a nuestras vidas, de lo que ofende a Dios el pecado. El pecado no es algo inocuo. El pecado es peor que el COVID-19. Porque el Señor dice, la paga del pecado es muerte, la consecuencia del pecado es la muerte. Pero no la muerte para que nos lleven al cementerio, la muerte eterna, para siempre. Entonces el pecado realmente es algo muy grave. Entonces, como creyente, ¿qué voy a hacer con respecto al pecado? Voy a tener que luchar con todas las armas que me da Dios contra el pecado. Voy a evitar el pecado. Voy con mis hermanos, a también animarles, exhortarles a luchar contra el pecado. O cuando lo veo que traigan un pecado, hermano, con todo amor, hermano, eso no está bien. Eso es malo, ofende a Dios, te daña, no tienes comunión con Dios. Y aceptar cuando algún hermano me diga, hermano, está haciendo algo mal. Y ver, sí, hermano, gracias, hermano, por tu amor, porque me muestras algo que hace daño a los demás, que ofende a mi Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener convicciones muy claras, muy firmes contra el pecado. Estar luchando, hermano, y tratando en todo momento de vivir en la luz, ¿no? De andar en la luz todos los días. Hermanos, que nuestro andar diario se caracterice por eso, por un escudriñar, un ver si hay pecado para confesarlo. Y un tratando de estar como el Señor dice, ¿no? Sobrios y velando para no caer en el pecado. Hermanos, gracias por su atención esta mañana. Que el Señor los bendiga, esté enriqueciendo sus vidas cada día. Y estemos, hermanos, meditando siempre en la palabra de Dios. Estemos orando al Señor para que Él abra nuestra mente cada día para entender su palabra, para aprender más de ella. Y tengamos siempre la disposición para andar en la verdad, ¿no? Para estar, como hemos leído ahora, practicando la verdad. Eso es lo que el Señor manda y demanda, que la verdad la llevemos a la práctica. Bueno, muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Me acompaña un tiempo de oración, por favor, para despedirnos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por la salvación eterna que tú nos has dado. Pero gracias, Señor, por el entendimiento, Señor, que pones en nosotros, esta convicción, Señor, de lo malo que es el pecado. Lo que podamos, Señor, gracias, porque gracias a ti nos damos cuenta de lo malo y terrible que es el pecado y que no debemos consentirlo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que estas verdades estén arraigadas profundamente en nuestros corazones y que nosotros podamos, Señor, en obediencia, fidelidad a ti, Padre, con gozo, Señor, cada día estemos practicando la verdad y estemos glorificando tu santo nombre y estemos andando en lo que es tu naturaleza, en la luz. Gracias, bendito Dios. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, para que tu palabra esté, Señor, ministrando la vida de cada uno. Bendícelos, guárdalos, Señor, guárdalos de la enfermedad, pero guárdalos sobre todo, Padre, del pecado, Señor.
Te lo pido y te agradezco todo el nombre bendito que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nos vemos en unas horas a las 5:30. El Señor le bendiga.